A continuación, el hermano Wilfred Thyssen presentará el tema Transformando dudas en fe verdadera. Este tema está contenido dentro del área de los conflictos personales. Cuando vienen problemas a nuestras vidas, si no tenemos un concepto de Dios correcto, inmediatamente nuestra reacción al problema es que nos sentimos solos, abandonados, temerosos y no tenemos a quién recurrir. Durante la próxima hora, el hermano Thyssen, con base en las Escrituras, nos explicará el por qué tenemos un concepto de Dios falso y cómo lo podremos corregir. Aquí con ustedes, el hermano Wilfred Thyssen. Esta noche empezamos con página 10 en sus libros. Anoche mencioné que hay 3 problemas raíces. El amor. Primeramente, claro, los problemas son amargura, culpabilidad y dudas. Y la solución, según 1 Timoteo 1:5, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y la fe no fingida. Aquí en un edificio así, un cuarto, hay luz, porque en alguna parte hay una planta. Y entonces la electricidad pasa por un fusible y por fin llega un foco en un cuarto. Me parece que la planta es como la fe, pero nadie puede ver nuestra fe según Santiago, ¿verdad? Sino por medio de obras. Bueno, entonces llegamos al fusible, que es como la conciencia. Y cuando el fusible está sobrecargado, pues algo pasa. Así es con la conciencia. Hay muchos enfermos. Los médicos dicen que hay hasta 80% de los enfermos en los hospitales no tienen ninguna cosa física, por lo menos no es la raíz del problema. Son sus emociones por tener una conciencia atormentada. Y produce una cantidad de diferentes clases de enfermedades. Y tampoco vemos la conciencia, pero vemos el amor. Esto es la prueba que estas dos cosas están funcionando bien. Si hay una fe verdadera, si hay una conciencia buena, entonces podemos esperar el amor en nuestra vida. ¿Verdad que sí? Entonces, esta noche empezamos con la primera cosa, que es la fe no fingida. Como mencionamos anoche, claro, trato con 3 relaciones: nuestra relación con Dios, paz con Dios por medio de la fe, paz con nosotros mismos, la buena conciencia, y paz con otros, el amor. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, la Biblia nos dice que es casi imposible agradar a Dios sin fe. ¿Es lo que dice? No dice es imposible. Versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. ¿Qué quiere decir que le hay? Hermanos, yo creo que esto significa más que Dios existe. Yo creo que quiere decir que Dios es lo que Él dice que es, porque aun los demonios creen en su existencia, ¿verdad? Que Él vive, que Dios existe, pero no agradan a Dios por medio de la fe. Entonces yo creo que este texto o estas palabras quieren decir que Dios es lo que Él dice en su palabra. Porque si tenemos, como dije anoche, un concepto equivocado de Dios, es imposible tener una fe viva.
Ustedes seguramente han conocido personas, la primera vez al ver a esta persona, si esta persona hubiera pedido por una cantidad de dinero al encontrarle en la calle, pues usted no le hubiera dado, ¿verdad? Pero ahora, después de pasar años en amistad, pues no hay problema. ¿Por qué? Bueno, ya por conocer a esta persona, uno tiene confianza. Y es imposible llegar a tener una fe verdadera en Dios sin conocerle íntimamente. Entonces, la fe debe ser basada sobre conceptos correctos de Dios. Hermanos, yo creo que Dios se reveló poco a poco a los hombres por medio de sus nombres. Dios en muchos casos permitió una necesidad en la vida de una persona o en la vida de Israel en el desierto, y entonces Dios les reveló otro nombre de sí mismo para indicar que, bueno, claro, cada nombre en el Antiguo Testamento significa algo de su personalidad. Entonces Dios dio un nombre acerca de sí mismo para mostrar que Él podía suplir esta necesidad. Por ejemplo, si uno le hace falta ser guiado, Dios nos da su nombre Adonai. Si nos hace falta protección, nos da el nombre Jehová Nisi. Es claro, es en hebreo. Y si nos sentimos solos, Dios nos da el nombre Jehová Sama. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. La presencia de Cristo significa, claro, este nombre significa que Cristo siempre está presente. Ahora, el primer nombre que Dios nos dio acerca de sí mismo se encuentra en Génesis capítulo 1. Solamente el nombre Elohim. Este nombre es interesante porque no habla mucho de su relación con hombres, porque todavía no había creado el hombre. Pero este nombre es plural. Podemos decir ellos. Si decimos ellos en el pasado hicieron, usando el verbo hacer, decimos ellos hicieron. Pero Él hizo. Ahora, lo que pasa es que cuando usa este nombre, Elohim, usa ellos, plural. Pero el verbo que sigue es singular. Ellos hizo. En otras palabras, ¿qué nos revela de Dios? Estas dos cosas. Pues que Dios es Trinidad, es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero Él hace todo como una persona. Es interesante esto, ¿verdad? Revela algo de su Trinidad. Ahora, llegando a capítulo 2 de Génesis, nos da otro nombre, Jehová. Este nombre Jehová, claro, trata con el hombre. Revela que Dios es sumamente santo. Revela su amor hacia el hombre, el deseo de redimir al hombre. Entonces, podemos aprender mucho de este nombre. Entonces tenemos varios nombres, muchos nombres, mejor dicho. Puse nada más unos 3: Elohim, Jehová y Jehová Sama. Anoche hablamos de que Dios quiere mostrarnos algo de sí mismo cada vez cuando tenemos un problema. Algo de su grandeza, algo de su misericordia y algo de su sabiduría. Entonces aquí Dios nos ha dado algo en su nombre
Elohim. Quiere decir que es todopoderoso. Él puede hacerlo. Jehová, el amor, el Dios misericordioso. Y pues su sabiduría, Él siempre está con nosotros. Él sabe nuestra condición. Él nos puede ayudar. Bueno, la fe se basa en las promesas de Dios. Déjenme explicar esto, hermanos. Si yo digo, pues, puesto que me hace falta una cantidad de dinero para hacer el viaje a fin de semana, yo creo que mañana Dios me va a mandar esta cantidad. Si yo creo suficientemente, Dios me va a dar esta cantidad, ¿verdad? ¿O no? Mucho cuidado. La fe se basa sobre algo que Dios dice, no lo que nosotros queremos que Él diga. Dios no es esclavo de nuestra fe. Cuando alguien dice una cosa, si Dios en alguna forma me revela que mañana me va a dar, o si veo un texto y que se puede aplicar esto, puedo tener fe. Pero la fe del hombre depende de una promesa que Dios ha dado. Si Él no ha dado la promesa, hermanos, mucho cuidado. No debemos decir, yo tengo fe que Dios va a hacerlo. Dios no es esclavo de nuestra fe. Dios es obligado a su promesa. Es una diferencia, ¿verdad que sí? Dios cumple su promesa, porque Él no puede ser infiel. Pero no es esclavo de nuestra fe. Hay una diferencia muy grande. Ahora, la promesa depende de la persona que promete. Si esta persona no es fiel, ¿qué de su promesa? ¿Es buena o mala? Digo, no vale mucho, ¿verdad? Y si la promesa no vale mucho, pues mi fe es inútil. Me explico en este punto. Es interesante ver en la Biblia, en tantos casos, cómo Dios habla al hombre. Por ejemplo, aquí en Romanos 4, esto no está en su libro. Dice, estaba plenamente convencido Abraham, en Romanos 4, 20 y 21, que era poderoso para hacer, hablando de Dios, todo lo que había prometido. Se ve las tres cosas, la fe, la promesa y la persona. Sara creyó que era fiel quien lo había prometido. Pablo dice, yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. En otras palabras, ya está la promesa. Y en Tito 1, 2 dice, en esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, aquí está la persona fiel que hace la promesa, prometió desde antes de fundación del mundo. Entonces, hermanos, es tan importante ver que nuestra fe tiene que ser basada sobre la promesa de Dios. Ahora, pero usted, como yo y todo el mundo, puesto que hemos vivido en pecado por mucho tiempo, algunos más que otros, tenemos conceptos equivocados de Dios. Como dije anoche, por el rechazo, Satanás presenta un Dios diferente. Nos hace pensar que Dios es como son los hombres. Entonces tenemos conceptos falsos en nuestro corazón en cuanto a Dios. Y se puede cambiar estos conceptos por medio de un estudio de lo que Dios es, no lo que Él hace. Déjeme explicar este punto. En tantos casos nos equivocamos cuando vemos algo que Dios hace, porque no sabemos los propósitos de Dios. ¿Por qué Él hace lo que Él hace?
Por ejemplo, si vemos una persona querida sufriendo de alguna forma, sea persecución, sea una enfermedad, decimos, pues, ¿cómo puede Dios hacer tal cosa? Pero no sabemos dos cosas, hermanos. Número uno, no sabemos el propósito de Dios. Número dos, no sabemos la gracia que Dios da a esta persona en medio del sufrimiento. Entonces, en muchos casos buscamos a Dios. Si quieren buscar página 14, la diferencia entre el hombre carnal, el hombre espiritual, es la manera que él llega a una conclusión, ¿cómo es Dios? El hombre natural ve las circunstancias. Él ve las tormentas, los terremotos, la muerte, las guerras. Él dice, pues, y con sus sentimientos, él juzga a Dios. Él dice, ¿y quién sabe si Dios de veras es bueno? ¿Verdad? Hay muchos que dicen, no, si Dios es un Dios bueno, no permitiría tales cosas en la vida. Hermanos, ¿qué hace el hombre espiritual? Él debe ver qué dice Dios de sí mismo. Me di cuenta después de mucho tiempo en el ministerio que yo tenía conceptos muy equivocados de Dios. Por esta razón, porque yo había permitido las circunstancias formar mi concepto en mi corazón, en mi mente de Dios. Entonces lo que hice fue, yo tomé el libro de los Salmos y entonces empecé a estudiar los Salmos, y cada vez al ver la palabra Dios es o Jehová es, puse la palabra Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es amor, etc. Claro, el amor no se encuentra allá, pero otras palabras. Entonces, pasando por los salmos, llegando al Salmo 103, fue un salmo que me ayudó mucho, porque habla de, pues, Jehová es clemente, misericordioso, lento para la ira, grande en misericordia y verdad, etc. Cada noche yo pasaba fuera de la casa por más que un mes, creo, para pasear, caminar, antes de acostarme, repitiendo este salmo al Señor, en forma de oración. Señor, yo sé que tú eres misericordioso y clemente, lento para la ira. Estoy de acuerdo con tu palabra. La cosa es, hermanos, en tantos casos pensamos que lo que decimos y lo que pensamos con la mente es lo que de veras creemos, pero no es. Nuestra mente tiene dos partes. La parte consciente es más pequeña, la parte es más pequeña, es una séptima parte, mientras subconsciente es 6 séptimas partes. Con esta parte pensamos durante el día, pero esta parte es como la memoria en la computadora, donde todo se queda grabado. Y en muchos casos, vamos a ir desde su niñez en adelante, han pasado muchas circunstancias. La muerte de una persona muy querida, el tiempo cuando usted oraba con todo su corazón, con sinceridad, y Dios no contestó esta oración. Y muchas preguntas surgen, se quedan grabadas en el subconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Si con esta parte los domingos por lo menos cantamos coritos, himnos en cuanto a la grandeza de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios,
y damos testimonio a la bondad de Dios, pero durante la semana, cuando vienen los problemas, ¿qué pasa? En muchos casos, hermanos, cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de esta parte, de la mente. En la noche, David dice, mi corazón me instruye. Es en la noche cuando las cosas que están grabadas aquí regresan. Cuando esta parte está funcionando, esta parte no es de la información que está aquí, no regresa. Alguna vez, seguramente usted también alguien le ha preguntado cuánto un nombre de una persona y en este momento no puede pensar en el nombre. Pero después, de repente, viene el nombre. ¿Por qué? Ya esta parte está descansando. Entonces, la información puede regresar. Y así es en la noche. Hay muchos que dicen, pues, acepté a Cristo hace un poco, pero cada noche tengo pesadillas. ¿Por qué? Bueno, en muchos casos son las cosas malas que están saliendo en la noche. Y otras cosas buenas están tomando su lugar. Y yo creo que cuando uno medita en la palabra de Dios, como hice con Salmo 103, poco a poco mi computadora empezó a cambiar. Mi mente, mi corazón se puede decir, empezó a cambiar. Y en lugar de nada más saber las cosas, empecé a experimentar las cosas. Hay una diferencia. Bueno, entonces, debemos permitir las escrituras cambiar la subconsciencia, como mencioné, o el corazón del hombre. El próximo es, debemos comprender los 5 conceptos equivocados de Dios. Hay 5 conceptos equivocados que vamos a mencionar en esta noche. Si usted tiene su libro y quiere buscar en página 12, usted va a notar un espacio aquí en este lado. Y si ustedes quieren dibujar un dibujito conmigo allá, pues no es una cosa difícil. Vamos a ver la palabra Dios y una persona aquí. Aquí estoy yo, pero vamos a poner unas flechas para allá. Esto quiere decir que parece que Dios no le importa lo que pasa en mi vida. Dios es un Dios indiferente. ¿Quién sabe dónde está Dios? Quizá me formó, me hizo, entonces se fue. ¿Quién sabe dónde está ahora? Parece que no le importa lo que pasa en mi vida. Otro concepto de Dios es que Dios está en el cielo. Posiblemente Él es bueno, como dice la Biblia, pero su bondad nunca llega donde estoy yo. Quizás por mi pecado, o porque no hago suficiente, o otras cosas, pero parece que Él bendice a ciertas personas, quizá los más santos y los que siempre están trabajando para el Señor, pero a mí no me bendice. Entonces vemos un Dios injusto. Él tiene las personas preferidas que bendice y a mí no. El tercer dibujito, ponemos Dios allá arriba. Aquí estoy yo. Y Dios me ve solamente para buscar el pecado en mi vida. Vamos a poner unos relámpagos. Él quiere castigarme. Un Dios de ira, enojo. O vemos un Dios
que pide demasiado. Él pone muchos obstáculos en mi camino. Yo tengo que pasar por encima de cada obstáculo si voy a llegar a su presencia o ganar su favor. Dios pide demasiado. El último concepto es que Dios está en el cielo. Yo estoy aquí en la tierra, pero entre nosotros hay un abismo grande. Hay una separación porque Dios es sumamente santo y yo pecador, y Él no puede llegar a mí y yo tampoco puedo llegar a Él. Hermanos, quiero decirles que cada uno de nosotros tenemos por lo menos uno o más de esos conceptos falsos todavía grabado en el subconsciente. Pero si ustedes quieren buscar en sus Biblias, allá también en página 12 tenemos esos textos en Romanos, capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos, hay 5 preguntas en 5 textos. Empezando con 31. Dice aquí: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Es Dios un Dios indiferente? No, si Dios por nosotros. Vamos a poner por, en lugar de nosotros vamos a poner mí. Dios es por mí, no es un Dios indiferente. Bueno, entonces 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿A quién? A mí. Darme a mí todas las cosas. (33) ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Es un Dios de ira? No, me justifica. (34) ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué hace Dios? Jesucristo, Él ora por mí. ¿Él pide demasiado? Bueno, si Él pide una cosa, Él también me da la gracia y a la vez está orando, intercediendo por mí. Y la última cosa, 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, etcétera? 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces no hay separación. Nos separamos de Él, pero Él no se separa de nosotros. Entonces, hermanos, aquí tenemos 5 textos, cada uno contestando unos conceptos falsos que tenemos, corrigiendo nuestros conceptos. Sería bueno, hermanos, en su tiempo devocional pasar por estos 5 conceptos. Si de veras quieres crecer en tu fe, hacer un estudio de estos conceptos equivocados y empezar a estudiar estos conceptos con el Señor en oración,
y ver cuáles son una realidad en su propia vida. Y entonces empezar a estudiar la Biblia. ¿Qué dice Dios de sí mismo sobre este punto, sobre este concepto equivocado que tengo yo? Bueno, en 13. Hay muchos que dicen, pues, ¿dónde empiezo en cuanto a mi crecimiento en la fe? En cuanto a la salvación, hay muchos que me han dicho, hermano, yo no puedo ser salvo. Yo digo, ¿por qué no? No siento nada. Yo dije, ¿qué quieres sentir? Bueno, no sé. Uno me dijo, pues, alguien me dijo que hay que sentir algo como un toque eléctrico. No, hermano, yo dije, pues, nunca sentí esto cuando yo acepté a Cristo. Y yo acepté a Cristo y Cristo me recibió. ¿O de veras? Sí. Hermanos, el principio de empezar con el Señor es aquí, con la voluntad. Tomando un paso hacia Dios, Él viene a encontrarnos, ¿verdad? Un paso hacia Dios, con la voluntad. Hay muchos que saben mucho, pero un día cambia su voluntad. Entonces, la persona empieza a escuchar el mensaje. La voluntad permite el intelecto escuchar la Biblia. Juan 7:17 dice, Jesús está hablando, el que quiera saber, sabrá. Entonces, es la voluntad. El libro de Juan habla mucho de la voluntad. Y entonces vemos el intelecto. Pasa al intelecto. Entonces Dios empieza a abrir nuestro entendimiento. El intelecto tiene que comprender el mensaje de la Biblia claramente. La cosa es que aquí es cuando Satanás muchas veces quiere cegar los ojos de los que no creen. Dice 2 Corintios, ¿verdad? 4. El Dios de este siglo. Estuve en Miami. Y un médico, un joven, vino a hablarme pidiendo consejo. Él dijo, pues, no sé qué me pasa, pero él dijo que tenía muchos problemas. Y entre más hablaba, vi que él tenía unas cosas muy serias. Y le hizo la pregunta, ¿alguna vez ha tenido algo que ver con satanismo, ocultismo? Pues sí. Yo dije, bueno, primeramente le expliqué el camino de salvación. No captaba, no podía captar el mensaje. Otra vez le expliqué todo de nuevo. Para él fue una mezcla de tantas cosas. Yo dije, joven, me gustaría preguntarle una cosa. Cada vez al querer acercarse a Dios, ¿le parece como hay una pared entre ti y Dios? Y tú puedes llegar nada más hasta este punto y ya no puedes seguir más. Precisamente él dice, siempre es así. Cuando quiero acercarme a Dios, hay una barrera y no puedo pasar más allá de este punto. Yo dije, ¿sabe qué es eso? Es el Dios de este siglo, el Satanás mismo, que está cegando los ojos espirituales. Me permite hacer una oración contigo. En sinceridad vamos a pedir que el Señor quite tome control del poder de Satanás en tu vida. Entonces oramos. Y después de la oración, le expliqué el camino de salvación. Su reacción fue esta. Pues es tan fácil, tan claro. ¿Por qué? Claro, su voluntad fue efectiva, pero ahora su intelecto podía comprender. Ya Satanás no estaba cegando los ojos de su entendimiento. Y entonces, hermanos, después de entender el mensaje,
regresamos a la voluntad. Ahora estamos dispuestos a obedecer lo que Dios dice. Si decimos que no, termina allá. Pero si decimos que sí, entonces allá entra el asunto de las emociones, el gozo, la paz del Señor, etc. Entonces, Satanás quiere confundirnos en cuanto a las emociones. Él dice, tú tienes que sentir algo primero. No, hermanos. Esto es el resultado de algo. No es el fundamento. Ahora, hermanos, muchas veces nos hace falta la fe y pensamos siempre en cosas grandes como pedir al Señor una cantidad grande de dinero o pedir que Dios sane a un enfermo o cosas así. Yo creo, hermanos, que Dios quiere que empecemos con cosas sencillas. En esta noche quiero que ustedes piensen conmigo unas cosas que hablan de falta de fe. Falta de fe se ve por medio de enojo. ¿Cuántos se enojan de vez en cuando? Bueno, parece que ninguno, pero donde vivimos nosotros hay muchos enojones. Pero he aprendido una cosa, hermanos, que el enojo es falta de fe. La cosa es que en Números 20, el Antiguo Testamento nos habla de Moisés. ¿Recuerdan ustedes la historia de Moisés como cuando estaban cruzando el desierto? Les hizo falta el agua. El pueblo de Israel tenía sed. Entonces Dios le pidió tomar su vara y golpear la peña. Y Dios les dio agua. Pero un tiempo después, otra vez el pueblo de Israel tenía sed. Ahora, en esta ocasión, Dios le pidió tomar su vara y hacer ¿qué? ¿Pegar la peña otra vez? No, en este caso, hablar a la peña. ¿Qué hizo Moisés? Estaba enojado con el pueblo de Israel, ¿verdad? Él golpeó la peña y con enojo dijo, ¡huid, rebeldes! Siempre había pensado que Moisés no podía entrar a la tierra prometida por enojarse o por golpear, desobedecer a Dios, golpear la peña. ¿Saben qué dijo Dios? Por cuanto no creíste en mí, no puedes entrar. Esto me interesaba, a la vez sentí algo frustrado. ¿Por qué dice Dios tal cosa? ¿Por cuánto no creíste en mí? Bueno, por mucho tiempo medité en este texto, pero un día Dios me mostró el por qué. Nosotros estuvimos, un compañero mío y yo estuvimos, y tengo que pedir perdón, disculpa de los mexicanos aquí por hacer muy mal su mapa de su país, pero de todos modos vamos a decir que es México. Estuvimos aquí en Hermosillo y la próxima semana nos tocó estar aquí en Mérida. Y mi compañero Lázaro y yo, puesto que es un viaje bastante largo, compramos boletos de avión para hacer el viaje. Pues salimos, llegamos a México y estábamos esperando el equipaje porque tuvimos que cambiar líneas para ir hasta Mérida. Y esperando allá, pues Lázaro dijo, tenemos más 15 minutos para alcanzar otro avión. No, dije, siempre dan por lo menos una hora en medio.
No, él dijo, tenemos unos 15 minutos. Entonces vi su boleto y sí, él tenía otro vuelo que yo. Él tenía nada más 15 minutos. Bueno, yo dije, Lázaro, mejor correr para alcanzar tu vuelo y yo me quedo con las cosas tuyas o las mías. Entonces me presenté allá donde venden los boletos con todas las cosas de él y las cosas mías. Y el hombre vio las cosas y dijo, eso será $20 más. El problema fue que yo tenía nada más $15 en mi billetera. Bueno, traté de explicarle el asunto y él no quería escucharme. Dijo, poco más fuerte, $20, por favor. Ya con poca frustración empecé a explicarle una vez más el asunto. Él dijo con voz más fuerte, $20, por favor. Bueno, vi que no estaba logrando nada. Y entonces había una señorita trabajando allá atrás de la mesa y le pregunté si sería posible hablar con el jefe. Ella dijo que sí. Entonces me presentó un hombre en su oficina. Entonces le expliqué todo, desde el principio hasta el fin, lo que había pasado, cómo compramos boletos igual para ir juntos a Mérida. Bueno, ustedes ya saben. Y entonces, al terminar la explicación, él dijo, bueno, si quieres cambiar esto, tienes que regresar a donde compraste el boleto. Bueno, ya sabía que no estaba logrando nada. Yo dije muchas gracias y me fui. Pero no dije muchas gracias en mi corazón. No les voy a decir lo que dije. Pero no fue muchas gracias. Y saben que cuando llegué a la puerta de su oficina, de repente el Espíritu Santo me hizo entender el significado de Números 20. ¿Por cuánto no creíste en mí? Dios me hizo ver que mi enojo contra este hombre quiere decir que Dios no tiene control de las circunstancias. Entonces yo estaba dudando que Dios podía controlar esta situación. En este momento, estando en la puerta de la oficina de este hombre, yo levanté mi corazón, mi voz al Señor, diciendo, Señor, lo siento, pido tu perdón, tú tienes control de esta situación, no tengo que estar frustrado, enojado con este hombre. No es así que muchas veces nos enojamos cuando estamos frustrados, tratamos de cambiar las circunstancias, cuando los niños vienen a la escuela y hacen mucho ruido, mucho relajo y tratamos de controlar a los pequeños y es imposible. Dios sí tiene control de las circunstancias. Y al confesar mi pecado al Señor, apenas había terminado cuando la señorita me vio y dijo, ¿le ayudó el jefe? Yo dije que no. Se fue y regresó en 5 minutos, dijo, todo está pagado, todo está arreglado mejor y ya puede salir sin pagar un centavo. Fue una cosa tan fácil para el Señor. La cosa es que el enojo es decir que Dios no tiene control. Entonces debemos empezar a andar por fe. Hermanos, ¿cuántas veces dice la Biblia? El justo por fe vivirá. ¿Saben? 4 veces dice la Biblia esto. Entonces Dios quiere que el hombre, el creyente, camine por fe cada día, bajo cada circunstancia. La venganza es decir que Dios no cumple su promesa. ¿Qué es la promesa de Dios? Romanos 12 dice, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Por qué? Si nosotros lo hacemos, Dios no lo hace. Si Dios lo hace, no necesitamos, ¿verdad? ¿Y quién puede hacerlo mejor? ¿Nosotros o Dios? Pues claro que sí. Entonces, cuando
sentimos el deseo de vengarnos, estamos dudando su promesa, que Dios cumple con lo que Él dice. Usted dice, pues sí, yo sé que Dios quiere que yo deje todo en sus manos, pero esto no me satisface. Todavía tengo emociones y mis emociones dicen que tengo que sacarle el mole de este hombre, de todos modos. Bueno, Dios nos dice cómo hacerlo. 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Una señora vino a hablarnos. Su marido le había dejado para otra mujer. Tiene 2 hijas. Estaba divorciándose de ella. Ella sentía muy triste y el juez había dicho que tenía que mandar $300 cada mes para sostén de la familia. Pero cada mes él mandó nada más 250. Los $50 fueron motivo de mucha amargura. Y hablamos juntos y vimos estos pasajes en la Biblia. Yo dije, pues, ¿de veras vale la pena? ¿Vale $50 toda esta amargura? No, me cuesta demasiado. Me cuesta más que $50. Entonces dije, pues, ¿cómo vamos a vencer esta amargura, esta venganza? Yo dije, la Biblia dice que debemos dar de comer al enemigo o de beber. Bueno, ella se fue a su casa. Aquella noche le escribió una carta diciendo a su ex esposo, de ahora en adelante no me debes $300, nada más 250. Pero todavía no sentía completa paz. Hasta por fin ella tomó su chequera y escribió un cheque por $50. La misma cantidad que siempre fue motivo de amargura, ahora ella estaba dándole a él. Cuando él recibió esta carta, él hizo una llamada telefónica y por primera vez, con palabras suaves, él dijo, antes siempre gritaba, ¿verdad?, con maldiciones, etc. Pero en esta ocasión, él dijo, no puedo aceptar este cheque. Y de ahora en adelante mando 300. Bueno, Dios estaba esperando la obra de su Espíritu en su vida. Entonces Dios podía, no solamente podía vencer la amargura en su vida, sino también tener suficiente para sostener las niñas, etc. Nosotros tuvimos unos parientes que nos ofendieron grandemente hace unos años. Fue motivo de mucha tristeza, nos costó muchas horas sin dormir, muchas noches mejor sin dormir y muchas lágrimas. Y un día yo dije, Señor, yo veo que tú dices que debemos dar de comer a la persona que nos ofende y de beber, pero mis parientes son muy ricos, no tienen hambre, no tienen sed. ¿Qué hago? Tú tienes que darle hambre y sed. Bueno, poco después fue llevado al hospital el niño, el hijo pequeño, y la mamá tenía que quedarse con él. Y durante este tiempo podemos invitar al papá a la casa para comer con nosotros. No sé cuántos días. Y cuando vino la señora del hospital con el niño, la invitamos también a ella y el niño. Fue durante este tiempo cuando los dos pidieron nuestro perdón. Y fue un tiempo tan lindo con ellos.
Ahora son muy amigos nuestros otra vez y muchas veces nos han mandado dinero para ayudarnos con nuestro ministerio. Entonces, hermanos, Dios quiere ayudarnos y vencer la venganza. Ahora, número 3. No someternos a la autoridad. Es decir, que Dios no puede cambiar mi autoridad. O Dios no es más grande que mi autoridad. Dios no puede controlarle. Que sea su esposo, sean sus padres, sea el jefe en el trabajo, sea el pastor en la iglesia. No importa. Si no estamos dispuestos a someternos, estamos diciendo que Dios no es suficientemente grande para hacer este trabajo. Y la última cosa, antes de terminar esta hora, si no soltamos de nuestros propios esfuerzos, estamos diciendo, tengo que ayudar a Dios, ¿verdad? Dios no puede hacerlo sin mi ayuda. Recuerdo muy bien la primera vez, no fue la primera vez, pues, estuve en Nicaragua en 75 y me invitaron, fue en noviembre, me invitaron a regresar en enero para dar unos cursos en Nicaragua. Bueno, calculé, puesto que íbamos a llevar unos jóvenes, un equipo de jóvenes conmigo, nos iba a costar $1,400. Bueno, al llegar a la casa, escribí una carta a las iglesias, a los amigos que nos ayudan de vez en cuando. No les dije que no les pedí dinero, sino les mencioné que íbamos a ir a Nicaragua y nos iba a costar bastante, etc. Y pedí la oración de ellos, esperando que Dios iba a bendecir esta carta que yo estaba escribiendo, puesto que fue un proyecto bastante grande. Nunca había pedido por una cantidad tan grande. Entonces yo quería ayudar al Señor un poco y escribí esta carta. Y recibimos como $25. No más. Bueno, pensaba, viene la Navidad. Y para la Navidad, en muchos casos, amigos nos mandan dinero para nuestro ministerio, a veces hasta $100, $200. Este año nos va a mandar $1,400. Recibimos como 35. Bueno, dije a mi esposa, sabe que yo creo que tengo que mandar un telegrama a los hermanos allá en Nicaragua, decirles, no será posible. Bueno, ella dijo, sabe que tenemos unos días, tenemos una semana antes de hacer la decisión final. Quizá el Señor quiere enseñarnos algo. Entonces esperamos. Fue cuando el Señor empezó a mostrarme unas lecciones muy importantes, como en Salmos 50 y 60 mejor, y 2, versículo 5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Solamente en Él. Sabe que nos gustaría, sí, tomar la mano de Dios. Pero si, por si acaso, Dios no cumple, me gustaría tener una cosita aquí también, ¿verdad? Pero Dios dice, no, hay que soltar esta cosa. Bueno, entonces dije, muy bien, Señor, aunque este dinero no es suficiente, necesitamos 1,400. El próximo día recibimos una carta con $600. El próximo día recibimos otra carta con $600. Faltaban 200 más. Y en los próximos días no recibimos nada. Llegó el último día.
Y fue al correo, habían 2 cartas. Al abrir el primer sobre había $100. Y al abrir el segundo sobre con algo de temor, y habían $100, $1,400. Hermanos, el Señor es fiel. Él no necesita nuestra ayuda. Yo creo que son cosas prácticas, cosas quizá fáciles, sencillas. Es el principio de andar, caminar con el Señor y vivir por fe. Muy bien, vamos a tomar unos 10 minutos de descanso y entonces vamos a tener otra lección. Hasta aquí el tema Transformando Dudas en Fe Verdadera. Y a continuación, el hermano Wilfred Thiessen nos pondrá el tema La conciencia atormentada. La mayoría de las veces el tener una conciencia atormentada producida por el pecado nos hace reaccionar de tal manera que nuestro orgullo y vanidad nos impiden el perdonar y el ser perdonados. Recordemos que el pedir perdón une familias, une iglesias y lo más importante, restablece nuestra comunión con Dios. A continuación, el hermano Wilfred Thiessen abundará sobre este tema.